estábamos en el mismo espíritu, calibrado con el Espíritu Santo. Y en este día Dios quiere activarte porque quiere hacer milagros en tu vida. No es casualidad que estés en esta mañana, en este lugar. Decirle que está al lado tuyo, no es casualidad que estés acá hoy. No es casualidad. Dios tenía algo específico para hablarte en este día y es lo espiritual. Él quiere introducirte en su reino. Cuando Jesús habla de que el reino de los cielos ha venido a la tierra, cuando San Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra cuando vino Jesucristo. Y Jesucristo dijo, a vuestro Padre le ha placido entregarnos el reino. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, Dios en este día quiere activar tu fe y quiere verte haciendo milagros y las obras que Jesús hacía. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios te está hablando en este día y te va a introducir en su presencia. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. El hombre terrenal ve las cosas naturales. Es natural, tú te mueves en lo natural. Pero Dios quiere que comiences a moverte en lo sobrenatural. Porque como decía hoy su sierva, somos hijos del Dios viviente. Y si sos hijo y sos hija del Dios viviente, tenés que comenzar a vivir en el ámbito que se mueve Él. Dios se mueve en lo espiritual. ¿Me van siguiendo? Amén. Dios se mueve solamente en lo espiritual. Por ser espíritu es que no lo podemos ver. Él es un Dios que se mueve solamente en lo espiritual, por eso Él es sobrenatural. Esto Dios me venía hablando ayer. El hombre es un ser natural, por lo que no puede entender lo espiritual porque sencillamente no lo ve. El ser humano no puede entender lo espiritual porque no lo ve. Y por eso no se anima a creer y a comenzar a moverse en lo espiritual. Porque como no lo puede ver, pero todos sabemos aquí que nada viene a lo material sino pasa antes por lo espiritual. Entonces, ¿cómo puedo acceder a esa área espiritual? ¿Cómo puedo entrar en ese mundo espiritual? Yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 31, donde Jesús nos hablaba de lo que es el reino del cielo y de lo que es la gente terrenal. Tú te mueves por sentimientos, por emociones, pero eso es algo natural, es algo humano, terrenal, y no celestial, y no espiritual. 3:31, ¿tienen? Dice así la palabra del Señor, el que viene de arriba. Esto lo decía Jesús y hoy te lo está diciendo de nuevo. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, que dice, por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Jesús decía, el que viene de arriba es el que conoce todo. En realidad, ¿quién vino de arriba? ¿Quién fue el único que vino de arriba a la tierra? Jesucristo. ¿Quién fue el único que vivió como hombre siendo Dios, habiendo sido Dios? Fue Jesucristo. Él conocía todos los secretos del Padre. ¿Por qué? Cuando Él nació como un hombre. Pero dice, si ustedes buscan, no busquen ahora, pero si tienen para anotar, vayan anotando. Si ustedes buscan en el Evangelio según San Lucas, la palabra de Dios dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando habla de este niño está hablando de Jesucristo, porque venía hablando de Jesús y dice, el niño crecía en altura, se desarrollaba, pero crecía en espíritu, se desarrollaba en espíritu. Jesús se tuvo que desarrollar, el espíritu de Él lo tuvo que desarrollar. Tú tienes que desarrollar el espíritu que está en tu vida. Si todavía no has orado por alguien específico y que se sane al instante, si no has convertido el agua en vino, si no has hecho los milagros de resucitar un muerto como tantos lo han hecho, porque no te voy a hablar solamente de Jesucristo, muchos siervos de Dios han resucitado muertos
Y no necesariamente pastores o apóstoles, simplemente hermanos que se atrevieron a creer en el poder sobrenatural de Dios y que desarrollando el Espíritu que Dios te ha dado, vos podés hacer los milagros que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Entonces, cuando Jesús descendió del cielo, lo que Él hizo fue entregarnos su palabra y el ejemplo de vida para que nosotros entendamos que debemos entender su reino a través de la palabra de Dios y del poder que Él ha puesto en nosotros. El mundo busca ver milagros. Si no ve milagros, si no ve, no cree. Pero vos que has experimentado el poder de Dios, has tenido un encuentro personal con Dios, le has recibido en tu corazón, Él habita dentro tuyo, tenés que comenzar a activarte y a entender que tenés poder y autoridad, como decía hoy su sierva. ¿Por qué? Porque Él te lo dio. No porque te lo merezcas, sino porque Él mismo te lo ha entregado en tus manos. Y debes desarrollar tu espíritu. Tu espíritu no puede quedar comiendo siempre purecito. Tú debes comer comidas grandes ya. Tú debes comenzar a entender. Tenés que comenzar a comer platos fuertes y sin atorarte. ¿Me estás entendiendo? Tu espíritu debe alimentarse. Hay algo que el ser humano no entiende porque no ve, y que es que tenemos espíritu. Cada uno de ustedes, cada uno de los que vivimos, tenemos un espíritu, por eso tenemos vida. Dios sopló aliento de vida, sopló espíritu en Adán, en tu vida, cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Dios sopló aliento de vida, puso espíritu en tu vida. Entonces tenés espíritu. Y si tu espíritu no está alimentado, tu espíritu se mueve. Ahora, tu espíritu debe crecer juntamente contigo. Jesús crecía también en espíritu, pero dice que Él estuvo en el desierto hasta que se manifestó a Israel. Pero tuvo un tiempo donde nadie sabía de Él. En ese tiempo Jesús estaba comiendo en su espíritu, creciendo en altura, pero también comiendo en espíritu, para que cuando Él se desarrollara, el Espíritu de Dios viniera sobre Él. Cuando te desarrolles en el Espíritu, va a venir el Espíritu Santo y sobre tu vida y vas a comenzar a hacer milagros. El Espíritu ya está aquí en este lugar. El Espíritu Santo fue el que dejó para hacer los mismos milagros. Pero Jesús, antes del Espíritu Santo, no hizo milagros. Los comenzó a hacer después, ¿sí o no? Después que se bautizó, después que Él salió del agua, ahí comenzó a hacer milagros. La palabra de Dios dice que nosotros, ¿se acuerdan que hace unos días prediqué sobre que debemos de crecer? A ver, ya te lo digo enseguida. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Recuerdan? Son dos cosas. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Solamente de cuando vayamos a su presencia? No, porque si el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, tú debes habitar y debes vivir dentro de lo que es el reino. ¿Y cómo sé que estoy en el reino? Bueno, haciendo los milagros que Jesucristo hizo. ¿Y cómo puedo hacerlo yo? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Comienza a caerte la ficha de quién realmente eres en la tierra, de la identidad que tenés y del el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Cuando empezás a entender eso, es que entras en lo sobrenatural, entras en el reino de Dios. El reino de Dios no es como el reino de la tierra. El reino de la tierra es una cosa natural. El reino de los cielos es sobrenatural, sobre lo natural, más alto que los cielos, cantábamos recién. Él está más alto que los cielos y Él está mirando desde arriba. Él está enfocado desde otra perspectiva, pero quiere que tú te enfoques desde la perspectiva de Él, porque sos su hijo y quiere que hagas las mismas cosas que Él puede hacer. ¿Y cómo el hombre natural puede llegar a hacer cosas sobrenaturales? Por la fe. La fe se desarrolla en tu vida cuando tú comienzas a alimentar tu espíritu y a comenzar a crecer y a comenzar a creer. ¿Por qué Dios quiere que entres en el mundo de lo sobrenatural? Porque cuando tú estás en el reino de Dios, tú estás en lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Tú te mueves en lo sobrenatural cuando estás dentro del reino de Dios. Ya no es por vista, sino que es por fe. Ya todo lo crees antes de verlo. Cuando esto en un cañaveral Dios nos habló y lo creímos, y hoy es su casa donde Él ha hecho milagros. Es algo sobrenatural lo que Él ha hecho en este lugar y ha hecho con tantos siervos de Dios. Ahora,
Si tú no haces las mismas obras de Él, es porque te está faltando algo, y que es realmente comenzar a reinar. A vuestro Padre le ha placido, le ha encantado entregarte su reino. Eso lo dijo Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿qué vas a hacer con el reino de Dios? Si tu espíritu no está calibrado con Él, ¿qué es lo que podés hacer? El interés de Dios es que el reino de Él se extienda sobre toda la tierra. ¿Por qué? Para que los perdidos puedan salvarse, para los que están oprimidos puedan ser libres, para que los que están enfermos puedan ser sanados. Ese es el interés de Dios. Satanás oprime a la gente, Satanás los mantiene en una nebulosa, viviendo solamente por lo que ve y solamente por lo que siente. Pero nosotros no vivimos en esa misma dimensión. Debemos comenzar y entrar en otra nueva dimensión, que es la del Espíritu Santo. Basta, iglesia, de comer puré. Iglesia, es tiempo de comer comidas fuertes, de entender, que vengan y me digan: pastor, oré por... se murió fulanito, oré por él y se levantó de los muertos. ¿Por qué no? Si estamos viviendo en un mundo sobrenatural. El reino de Jesucristo, ¿qué hizo Jesús con Lázaro? Se está muriendo. Bueno, voy a dejar para enseñarles después a mis discípulos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Levanta la mano. Gloria a Dios. Voy a dejar que se muera, me voy a quedar aún 2 días más para que se muera Lázaro. Así les enseño a mis discípulos lo que es el reino de Dios y el mundo sobrenatural, el cual yo voy a dejar sobre ellos. Él lo hizo a propósito. Es más, cuando llegó al lugar y oró, la enseñanza de él dijo: Padre, gracias porque siempre me escuchas. Y después dijo: Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de ellos. ¿Me están entendiendo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús ya sabía que se iba a sanar, pero Él quería enseñarles lo sobrenatural. Él quería enseñarles a dónde Él quería llevar a sus discípulos. En momentos Él decía: estoy cansado, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hasta que entiendan que tienen poder y autoridad, que pueden hacer acallar el viento, el mar. Pueden hacerlo, solamente que no se atreven a creer porque siguen viviendo en un mundo natural. Es tiempo de entrar en lo sobrenatural, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que debemos, en Juan 4:24, dice, mira lo que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Por qué nos sirve una adoración cuando nosotros cantamos más alto que los cielos, sublime en majestad? Pero en realidad estamos en la luna, porque ni siquiera estamos entendiendo lo que le estamos cantando. Esa adoración Él no la puede escuchar, porque Él, su reino tiene que hacerse en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si tú le adoras en la carne, no te puede escuchar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Hay alguna duda acerca de esto? No es porque te conozcas la letra. Si tú no le pones pasión cuando adoras a Dios y entras en su presencia, no llega tu adoración a la presencia de Dios. Por eso pongo énfasis en adorarle en espíritu y en verdad. Por eso siempre le instamos desde este lugar a que entren en su presencia para adorarlo, que entiendan lo que están cantándole, porque recién ahí Él escucha la adoración. Recién ahí Él la escucha. Si no, no puede, porque Dios es espíritu. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué más quiere que esté en espíritu? Romanos 8:1, porque Él quiere librarte de juicios. No lo busquen ustedes, yo se lo leo, si quieren anoten. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay. ¿Por qué quiere que andes en espíritu? ¿Por qué quieres que entres en el mundo de Él sobrenatural? Porque no vas a andar en la carne. Si tú no andas en la carne, vas a andar en el espíritu. Ninguna condenación va a haber sobre tu vida, porque tú te mueves en lo sobrenatural, porque te mueves en el espíritu de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Él te quiere librar de juicios. ¿Por qué? Porque Él ya está decretado, la ley ya está decretada. No hay que inventar leyes nuevas, están hechas. Y Satanás, cuando tú fallas en una de las leyes, Él le dice: tengo derecho. Satanás dice: tengo derecho, porque Él hizo algo en la carne que está en contra de la ley que tú pusiste, Dios. Entonces yo puedo tomar posesión de la persona. Y Dios, como Padre, sufre cuando te pasan cosas. ¿Por qué? Porque no entraste en lo sobrenatural. Dios nos prometió que iban a ocurrir milagros tremendos.
nos ha prometido y nos ha hablado. Pero si no entras en esa dimensión, nunca va a pasar nada en tu vida y vas a seguir viviendo una vida en mediocridad o una vida light, una vida de una dormidera espiritual. Y Dios quiere activar en tu vida lo espiritual, quiere activar, quiere decir tu espíritu está deseoso, está anhelando estar en la presencia de Dios, pero mi espíritu no puede hacer nada porque tú no dejas alimentarte. No escuchas el consejo, no escuchas mi palabra, estás quizás sentado muchas veces y estás como aquella mujer. Cuando Jesús estaba enseñando por primera vez los grandes secretos del reino, si un espíritu inmundo sale de una persona, la casa queda limpia y vacía. Entonces busca lugares secos donde entrar, y si no encuentra otro lugar, vuelve con 7 peores y encuentra la casa toda adornadita. Y una mujer dice, le gritó desde la multitud: bendito los pechos que te amamantaron y el vientre que te tuvo. Y Jesús dice: mujer, más bienaventurados son los que oyen la palabra y la hacen. Mientras todos estaban escuchando algo espiritual poderoso, la mujer estaba pensando: ay, si hubiese sido mi hijo. Quizás hubiese pensado: ay, qué bendición la madre que tuvo, que lo amamantó, qué suerte tener un hijo así. Y Jesús dice: no, eso son cosas carnales. Allí estaba pensando entre la multitud cualquier cosa mientras Jesús estaba enseñando algo poderoso. Como en esta mañana Dios te está enseñando algo poderoso para activar tu fe y hacerte entrar en una nueva dimensión del Espíritu Santo. Y quizás tu mente comienza a irse hacia otro extremo o hacia otro lugar. No, volverá hacia donde Dios quiere. Tu espíritu debe ser activado en esta mañana. Puede ser activado. Amén. Si tú no entras en el Espíritu, Dios no te considera de Él. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Si no tienes el Espíritu Santo, no sos de Él. Romanos 8:13 dice: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes hacer morir las obras de la carne. Que las obras de la carne son muerte y son condenación, ¿sí o no? Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque Él conoce lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu te revela la palabra y te hace entrar en lo sobrenatural, porque conoce lo más íntimo de Dios. Cuando le das lugar al Espíritu Santo en tu vida, Él va a activar a tu espíritu, y tu espíritu va a estar vivo y no va a estar muerto, y va a producir vida en otros también. Este es el plan y el propósito de Dios para que tú estés en su casa, no para que estés aquí para que te vaya bien solamente. Eso es una añadidura. En realidad tu mente y tu espíritu debe estar en que debo ganar almas para el reino, debo hacer milagros, debo orar por los hermanos, debo orar por los que están mal económicamente y deben prosperar. Esa debe ser tu mente. Jesús no tenía necesidad de dinero. Cuando le quisieron cobrar, Él dijo: anda Pedro, anda a pescar, y el primer pez que saque, abrirle la boca y vas a encontrar una moneda, pagá para vos y para mí. Miren las cosas que hacía Jesús. Él sacaba de donde no había. ¿Y qué te crees? ¿Que tú no puedes entrar en la misma dimensión? Claro que sí. Jesús dijo: no hay, deben de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer a nosotros? Son 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. ¿De dónde vamos a sacar si tenemos un par de peces y 5 pancitos nada más? Y Jesús dice: tráigame acá eso que hay, y repartan, y recojan todo lo que sobre al final. Me imagino la mente humana de los discípulos: este está loco, está pirando. Y empezó a cortar, y sobraron 12 canastas llenas de pan y de peces. Después de que comieron y se saciaron la gran multitud, Jesús no tenía necesidad, porque Él era sobrenatural. Él podía hacer, porque había entendido este principio. Jesús era igual que vos. Lo único que entendió y creció y se fortaleció en espíritu mientras estuvo en el desierto. ¿Qué es el desierto? Las pruebas, las circunstancias. Si Él no te permite las pruebas, si Él no te permite las circunstancias, nunca te vas a desarrollar. Cuando Alison era chiquita, yo se los he contado más de una vez, cuando ella era chiquita, tenía problemas en la matemática. Y la maestra me dijo: tiene problemas en matemáticas, tienen que ayudarla. ¿Qué hicimos cuando tenía problemas en esa área? ¿Qué fue lo que hicimos para que un tiempo después fuera la mejor en la matemática? ¿Qué creen ustedes que hicimos? Le pusimos problemas de matemáticas, le poníamos cuenta, le ponía problemas. Yo en el trabajo le hacía problemas, y ella tenía que comenzar a usar hasta desarrollar su intelecto.
en las matemáticas, después era la mejor, y ahora sí te agrandás, le decía. Pero primero fue necesario activarla, haciéndola estudiar y estudiar sobre lo que le costaba. Dios, hasta que tú no desarrolles tu espíritu, vas a estar una y otra vez viviendo las mismas situaciones hasta que puedas pasar esa prueba. ¿Cuántos se están entendiendo? Cuando tú no puedas entender, tu espíritu se desarrolle, ya no vas a pasar las tribulaciones que quizás estás pasando ahora. No hay necesidad. ¿Por qué se levantó la tempestad en el mar? Porque sí nomás. No, Jesús, ¿por qué estaba durmiendo? Porque Él había preparado todo para que eso mismo pasara, para activar la fe de los discípulos. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque sí nomás, porque era malo. No, porque tenía que enseñar a sus discípulos que al otro día iba a estar la higuera seca y eso iba a ser una enseñanza para ellos. Jesús toda su vida enseñó, Él estuvo sembrando enseñanza a sus discípulos para que desarrollaran su espíritu, para que dentro de ellos se desarrollaran. Y una vez que ellos estaban ya desarrollados, vino el Pentecostés, a los 50 días donde descendió el Espíritu Santo y salieron de ahí con poder y gloria para desarrollar el reino de Dios y para extenderlo sobre la tierra. ¿Me estoy equivocando? ¿Es así? ¿Qué crees que quiere hacer Dios en este día con tu vida? Que desarrolles en tu vida y que puedas extender su reino. Él es el principal interesado en que todo te vaya bien. ¿Por qué? Porque Él te ha creado para su gloria. Te ha creado para su gloria. No te ha creado para que seas uno más. No sos uno más. Él te creó para su gloria. Amén. Dice así, en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Cómo te sentís? ¿Estás oprimido? ¿Salís de este lugar y te sentís en opresión, en tristeza, en angustia? Si hay eso en tu vida, es que el Espíritu Santo no está sobre tu vida, porque no le dejas estar. Él está anhelando estar, pero Él no puede estar porque muchas veces le contristamos. Como decía hoy la pastora, la queja no glorifica a Dios. Imagínate hablándole a un inconverso, ay, porque está todo mal en mi vida, porque debo esto, debo lo otro, porque estoy enfermo, porque se murió fulanito, porque... Imagínate ahí en la sociedad cómo está, la delincuencia, ay, qué horrible. Imagínate siendo uno más de ellos. ¿Qué van a querer tener tu Dios? Van a decir, ¿y dónde está el Dios tuyo? ¿Y dónde está el Dios que vos me hablas? No, el problema siempre va a estar. Como dijo Jesús, pobres van a ver toda la vida, a mí me van a tener poco tiempo, decía Jesucristo. Hay cosas que van a ver siempre. La paz no se te puede quitar por los problemas. Debes mantenerte en paz aunque tengas problemas. ¿Por qué? Porque esa es la paz que Él te da, que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un problema pero estoy tranquilo, porque Dios me lo va a solucionar. Por algún motivo Él permitió que yo esté viviendo esta situación. ¿Me estás entendiendo? Gálatas 5:17 dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si vivís por la carne, no podés estar en el reino de Dios. ¿Qué es la carne? Es tan rico el asado, quizás te lleva a la mente para el lado natural, pero Dios te está hablando de la carne humana, de tus deseos personales. Yo deseo esto, yo quiero hacer lo otro, y yo me muevo de acuerdo a lo que me gusta o lo que quiero, y no de acuerdo a lo que Dios quiere. Si tú no mueres a tu carne, no morís a tus propios deseos, no podés entrar y experimentar el mundo sobrenatural de Dios. Solamente cuando dejás de ser vos mismo es cuando entras en el mundo sobrenatural de Dios y comenzás a experimentar cosas mejores que las que anhelaba tu carne, cosas mejores que las que vivías en tu carne. Eso lo dice en Gálatas. ¿Y cómo sé yo si realmente estoy en el Espíritu o no? ¿Qué es lo que se tiene que manifestar en mi vida? Quizás esa es tu pregunta. En Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Si todo esto está en tu vida, si tenés gozo, si tenés amor, ¿y amor por quién? Hasta por los que te maldicen. Si amás a los perdidos, estás calibrado por el Espíritu Santo. Me hicieron daño, pero igual yo le amo. ¿Por qué? Porque sé que es un alma y que no tiene idea de lo que está haciendo. Tengo gozo, tengo problemas, pero no quita la alegría que hay en mí. Tengo paz, lo que les decía recién. Paciencia.
¿Está la paciencia en tu vida? ¿Te hacen una y otra y otra y otra vez? Y si te piden perdón, ¿tú les perdonas? ¿Soportás una y otra vez las mismas cosas? ¿Hay paciencia en tu vida para esperar que las promesas de Dios se cumplan? ¿Tenés paciencia o estás siempre ansioso y querés las cosas para ayer? Si querés las cosas para ayer, no hay paciencia en tu vida. No estás esperando en Él. Benignidad. Si hay benignidad en tu vida, si todo lo que anhelás es bueno, si lo que deseas para tu prójimo es bueno, el Espíritu de Dios está en ti. Bondad. Ser siempre bondadoso. Fe. ¿Está la fe en tu vida? ¿Estás esperándolo todo en Dios? ¿Estás creyendo que se va a cumplir en tu vida? Mansedumbre. No, que 2 por 3, sí, pero si a mí me las hace, yo me las cobro. No. Sí, porque hay mucha gente así, ojo por ojo, diente por diente, dice la Biblia. Y ya se van al Antiguo Testamento. Y no soportan nada, te hacen la mínima, a mí me hacen esto y yo le hago esto. ¿Cuánta gente te dice eso? Yo perdono, pero no me olvido. Es lo mínimo. Es lo mínimo. ¿Cuánta gente me dice, yo no soy rencoroso? Yo perdono, pero no me olvido de lo que me hicieron. Entonces estamos en la misma. Estás seguís con el rencor en tu corazón. Porque esa persona va a venir a tu vida y vos vas a decir, no, yo me acuerdo de lo que me hiciste antes. Tú no perdonaste. Está eso todavía en tu corazón. Entonces el Espíritu de Dios todavía no operó en tu vida. No entraste en esa dimensión. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa no hay ley? No hay ley que te juzgue, no hay ley que te condene. Contra todas esas cosas que son del Espíritu, no hay ley que te condene. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tú seas espiritual y no carnal? Porque si sos carnal, te condena toda decisión que tomes. Pero si sos espiritual, no hay ley. Satanás no tiene de qué acusarte delante de Dios. No tiene por qué quitarte nada. No tiene por qué sacarte nada. ¿Por qué? Porque tú estás en la ley sobrenatural de Dios. Tú entendiste sus leyes. Tú entendiste sus decretos. Y si Dios te dice que tenés que ser espiritual, deja de vivir por la carne y comenzá a vivir por la fe. Dios te quiere activar en este día. Jesús decía que Dios le había enviado a él a lo terrenal para testificar de lo que había visto y de lo que había oído. En eso él se preparó. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No es que Dios, te voy dando de un poquito de mi Espíritu, te voy dando otro poquito de mi Espíritu. Dios ya dio el Espíritu, ya está todo hecho. Dice, aflicciones tendréis, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Ya está todo terminado, ya está todo pronto. Solamente cree y entra en este otro área. Cambiate de cuarto. Si estás en este cuarto y sabes que está lo espiritual en el otro, cambiate de cuarto. Es lo único que tenés que hacer. Cambia de posición, cambia de camino. Deja la carne, deja lo natural y entra en el mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quién ha de arrebatar el reino de los cielos sino aquellos que creen en el Espíritu Santo y que se atreven a creer a todo lo que Dios dice? Si Dios dice que un pez